Dios te bendiga y bienvenido al día 319 de la Biblia en un año. Te saluda Catherine Pérez y gracias por conectarte el día de hoy. Hoy vamos a estar leyendo el primer libro de Corintios y del capítulo 1 al capítulo 3. Así que vamos a estar comenzando este nuevo libro, el primer libro. Y un poquito sobre el contexto general del libro de la primera carta de los Corintios es de que fue escrita también por el apóstol Pablo alrededor del año 55 después de Cristo, durante su tercer viaje misionero, mientras se encontraba él en Éfeso. La iglesia de Corinto se encontraba en una ciudad muy buena, por decirlo así, rica, cosmopolitana, y llena de influencias culturales y morales del mundo greco-romano. Era una comunidad vibrante, pero también enfrentaba muchos desafíos internos, por lo cual vemos que Pablo escribe para corregir divisiones, inmoralidad y confusión doctrinal dentro de la iglesia y para responder preguntas que los mismos creyentes le habían enviado. Su meta es recordarles que la verdadera madurez cristiana se demuestra en la unidad, el amor y la pureza, no en el conocimiento ni en los dones espirituales. Así que la estructura del libro es la siguiente: del capítulo 1 al 4 estaremos viendo esas divisiones en la iglesia y llamado a la unidad en Cristo. Del capítulo 5 al 7 veremos lo que son la pureza moral, matrimonio y santidad personal. Del capítulo 8 al capítulo 10 estaremos viendo lo que es los temas de libertad cristiana y responsabilidad ante los demás. Del capítulo 11 al 14, Pablo le habla a la iglesia sobre la adoración, los dones espirituales y el orden en la iglesia. El capítulo 15 habla sobre la resurrección de Cristo, fundamento de la fe. Y en el capítulo 16 termina con las instrucciones finales y saludos. El primer carta o epístola de los Corintios nos enseña que la iglesia es el cuerpo de Cristo, llamado a reflejar su carácter en todo, en la conducta, en la adoración, en las relaciones. Nos recuerda que los dones espirituales son importantes, pero que el amor es el camino, o el amor antes de no convertir esto en algo religioso, sino de que tener ese amor de Dios en nuestras vidas. Aleluya. Así que vamos a comenzar con una oración, pidiendo a Dios que Él sea quien hable a nuestras vidas a través de este nuevo libro que vamos a comenzar. Padre que estás en el cielo, en esta hora te damos gloria y honra a ti, Señor, pidiéndote que tú seas, Señor, quien hable y ministre a cada una de nuestras vidas y nuestros corazones a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Así que vamos a comenzar a leer el primer libro de Corintios, capítulo 1, verso 1 en adelante, y dice así la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser un apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta junto con nuestro hermano Sóstenes. Va dirigida a la iglesia de Dios en Corinto, a ustedes que han sido llamados por Dios para ser su pueblo santo. Él los hizo santos por medio de Cristo Jesús, tal como lo hizo con todos los que en todas partes invocaran el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Siempre doy gracias a mi Dios por ustedes y por los dones inmerecidos que les dio ahora que pertenecen a Cristo Jesús.
Por medio de él, Dios ha enriquecido la iglesia de ustedes en todo sentido, con toda la elocuencia y todo el conocimiento que tenían. Eso confirma que es verdad lo que les dije acerca de Cristo. Ahora tienen todos los dones espirituales que necesitan mientras esperan con anhelo el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Él los mantendrá firmes hasta el final para que estén libres de toda culpa el día que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Dios lo hará porque Él es fiel para hacer lo que dice y los ha invitado a que tengan comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que vivan en armonía los unos con los otros, que no haya divisiones en la iglesia, por el contrario, sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y propósito. Pues algunos de la casa de Chloe me contaron que las peleas entre ustedes, mis amados hermanos, algunos de ustedes dicen yo soy seguidor de Pablo, otros dicen yo sigo a Apolos, o yo sigo a Pedro, o yo sigo únicamente a Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido en facciones? ¿Fui yo, Pablo, crucificado por ustedes? ¿Fue alguno de ustedes bautizado en el nombre de Pablo? Por supuesto que no. Agradezco a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes excepto a Crispo y a Gallo, porque ahora nadie puede decir que fue bautizado en mi nombre. Ah, sí, también bauticé a los de la casa de Estéfanas, pero no recuerdo haber bautizado a nadie más. Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar la buena noticia, y no con palabras ingeniosas, por temor a que la cruz de Cristo perdiera su poder. El mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. Pero nosotros que vamos en camino a la salvación, sabemos que es el poder mismo de Dios, como dicen las Escrituras. Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Así que, ¿dónde deja eso a los filósofos, a los estudiosos y a los especialistas en debates de este mundo? Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez, ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. Usó nuestra predicación ridícula para salvar a los que creen. Es ridícula para los judíos que piden señales del cielo y es ridícula para los griegos que buscan la sabiduría humana. Entonces, cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden y los gentiles dicen que son puras tonterías. Sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Ese plan ridículo de Dios es más sabio que el más sabio de los planes humanos, y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana. Recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo y poderosos o ricos cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios, y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en su presencia de Dios. Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. Por lo tanto, como dicen las Escrituras, si alguien quiere jactarse, que se jacte solamente del Señor. 1 Corintios capítulo 2. Amados hermanos, la primera vez que los visité, no me valí de palabras elevadas ni de una sabiduría impresionante para contarles acerca del plan secreto de Dios, pues decidí que, mientras estuviera con ustedes, olvidaría todo excepto a Jesucristo, el que fue crucificado. Me acerqué a ustedes en debilidad, con timidez y temblor, y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos.
en lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos. Confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Sin embargo, cuando estoy con creyentes maduros, si hablo con palabras de sabiduría, pero no la clase de sabiduría que pertenece a este mundo o a los gobernantes de este mundo, quienes pronto son olvidados, no, la sabiduría de la que hablamos en el misterio de Dios, su plan que antes estaba escondido, aunque Él lo hizo para nuestra gloria final, aún antes que comenzara el mundo. Pero los gobernantes de este mundo no lo entendieron. Si lo hubieran hecho, no habrían crucificado a nuestro glorioso Señor. A eso se refieren las Escrituras cuando dicen: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu, pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona, y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da, usando las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros, pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. 1 Corintios capítulo 3. Amados hermanos, cuando estuve con ustedes no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como que si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en Cristo. Tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso. Y aún no están preparados, porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo cuando uno de ustedes dice, yo soy seguidor de Pablo, y otro dice, sigo a Apolos? ¿No actúan igual que la gente del mundo? Cuando de todo, ¿quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? Nosotros solo somos siervos de Dios, mediante los cuales ustedes creyeron la buena noticia. Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor nos encargó. Yo planté la semilla en sus corazones y Apolos la regó, pero fue Dios quien la hizo crecer. No importa quién planta o quién riega, lo importante es que Dios hace crecer la semilla. El que planta y el que riega trabajan en conjunto con el mismo propósito, y cada uno será recompensado por su propio arduo trabajo, pues ambos somos trabajadores de Dios, y ustedes son el campo de cultivo de Dios. Son el edificio de Dios. Por la gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos como un experto en construcción. Ahora otros edifican encima, pero cualquiera que edifica sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado, pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. El que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales: oro, plata, joyas, madera, heno o paja. Pero el día del juicio, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Si la obra permanece, ese constructor recibirá una recompensa. Pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida.
el constructor se salvará, pero como quien apenas escapa atravesando un muro de llamas. ¿No se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Dios destruirá a cualquiera que destruya este templo, pues el templo de Dios es santo y ustedes son este templo. Dejen de engañarse a sí mismos. Si piensan que son sabios de acuerdo con los criterios de este mundo, necesitan volverse necios para ser verdaderamente sabios, pues la sabiduría de este mundo es necedad para Dios, como dicen las escrituras. Él atrapa a los sabios y en la trampa de su propia astucia. Y también, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, sabe que no valen nada. Así que no se jacten de seguir a un líder humano en particular, pues a ustedes les pertenece todo, ya sea Pablo o Apolos o Pedro o el mundo, o la vida y la muerte, o el presente y el futuro. Todo le pertenece a ustedes, y ustedes pertenecen a Cristo, y Cristo pertenece a Dios. Aleluya. Así que hemos leído el primer libro de Corintios, del capítulo 1 al capítulo 3 de la Biblia Nueva Traducción Viviente. Y vemos que en el primer capítulo Pablo saluda a la iglesia, recordándoles que son santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos. En el verso 2 les dice: les escribo a todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y agradece por la gracia y los dones espirituales que Dios les ha dado, pero enseguida vemos que los exhorta a dejar las divisiones. En el verso 12 les dice: algunos dicen yo sigo a Pablo, otros yo sigo a Apolos, otros yo sigo a Pedro y otros yo sigo a Cristo. Y Pablo aclara que Cristo no está dividido, que el Evangelio no depende de elocuencia humana, sino del poder de la cruz. El mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan es poder de Dios, dice en el verso 18. La iglesia no está dividida bajo el mando de diferentes líderes, de pastores, de denominaciones. Somos todos parte del cuerpo de Cristo. Es lo que Pablo quiere aclarar. No somos partes de Apolos, otros partes de Pablo, partes de Pedro y otros partes de Cristo. No, todos estamos unidos por la cruz, el mensaje de la cruz, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo para que todo aquel que en él crea pueda tener salvación y vida eterna. No fui yo quien murió por ustedes, dice Pablo. No es tu pastor quien murió por ti. No fue una denominación que murió por ti, una iglesia que murió por ti. Fue Cristo. Hay un orden. Desde luego que sí. Pero a quien adoramos, a quien exaltamos, es el nombre de Dios. La iglesia no debe girar alrededor de líderes humanos, sino del Cristo crucificado y resucitado. Y ya en el capítulo 2 vemos que Pablo recuerda cómo predicó en Corinto. En el verso 4 les dice: no con palabras elocuentes o sabiduría humana, sino con demostración del poder del Espíritu. Y explica que la verdadera sabiduría no proviene de este mundo, sino de Dios. Ninguno de los gobernantes de este mundo la entendió, dice Pablo, porque si la hubieran entendido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. Hubieran, en otras palabras, reconocido que este era el Mesías, que este era el Cristo, que este era el Hijo de Dios, ese era el Verbo encarnado, pero a ellos no se les fue revelado eso. Esta sabiduría no se les fue dada a ellos. Y vemos que le dice: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado
para quienes lo aman. Y vemos que añade que el Espíritu Santo revela esas cosas a los creyentes. Porque el Espíritu examina todo, incluso las profundidades de Dios. La mente humana no puede comprender a Dios por sí sola. Solo el Espíritu Santo puede revelarlo. Por eso, el cristiano maduro vive y discierne las cosas por el Espíritu. No en la carne, no en métodos propios, no en la sabiduría humana, sino por medio del Espíritu Santo. Y en el capítulo 3 vemos que Pablo confronta la inmadurez de los corintios. Les dice en el verso 2, tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque aún no estaban preparados. Les muestra que las divisiones de yo sigo a Pablo, a Apolos, son señal de carnalidad. Ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios, quien hace crecer. Y usa esta imagen de la construcción espiritual, donde les dice, nadie puede poner otro fundamento que él que ya está puesto, que es Jesucristo. Jesucristo es el fundamento. Jesucristo es la roca. Cada uno edifica sobre ese fundamento y dice, ya sea con oro, plata o materiales frágiles. Pero el fuego probará la obra de cada quien. Si la obra permanece, habrá recompensa. Si no, será pérdida. Y vemos que al final termina Pablo diciendo, ¿no se dan cuenta de que ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? La iglesia y cada creyente deben construir su vida sobre Cristo, no sobre el ego ni las comparaciones o bajo líderes de iglesias o pastores o credos o denominaciones, sino bajo Cristo, que Jesucristo sea el fundamento. Aleluya. Así que la iglesia no debe dividirse por líderes, opiniones o estilos. Y la sabiduría verdadera proviene del Espíritu, no de la lógica humana. Esto no se entiende, esto no se comprende por medio de métodos humanos o por medio de inteligencia humana. Esto solamente proviene del Espíritu. Y cada creyente es un constructor. Y el fundamento de todo debe ser Jesucristo. El llamado de Pablo vemos que sigue vigente hoy. Esa unidad, esa humildad y esa madurez espiritual que como iglesia debemos de tener. Aleluya. Así que Pablo nos llama a caminar en el Espíritu, a caminar en santidad y nos exhorta a poder a caminar en el Espíritu para poder tener el discernimiento y la revelación del Espíritu Santo a nuestras vidas, para poder tener esa madurez espiritual y ya no ser aquellos niños. Aleluya, así que espero que haya sido de mucha bendición y edificación para tu vida la lectura de hoy y te espero el día de mañana. Dios te bendiga.